Bueno, primero, buenas tardes a todos. Gratitud a los organizadores. Aquí veo en el auditorio a personas que también hay que darle gracias. Gabriel Riveros, gracias por tu paso por el ministerio. Mauricio, gracias por tu paso por el viceministerio. Carmen Eugenia Dávila, que estaba por ahí también, viceministra. Carlos Mario Ramírez, viceministro. Iván, por tus aportes al sector hace muchos años, porque tenemos que ser consecuentes con los que han aportado a tratar de brindar atención en salud de la mejor forma posible. Pero también tenemos que ser coherentes para entender qué es lo que está pasando y lo que va a pasar. Hay muchas personas que quieren conocer lo que va a venir y olvidan lo que pasó y lo que está pasando. En otras palabras, para saber para dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos y dónde estamos. Voy a tratar de hacer eso. Algunos de los que están aquí han escuchado parte de lo que yo voy a mencionar, pero he actualizado una información de una manera reciente para este auditorio y que permite tener un panorama claro de dónde es que surge todo esto que nos tiene aquí presentes, generando expectativas y, como dijo esta mañana la ministra, esperanza y para muchos optimismo. También a todos los que desde sus competencias como gerentes de IPS privadas, empresas sociales del Estado, alcaldes, gobernantes en general, congresistas, sindicalistas. Saludo a Pedro Contreras, que está ahí atrás. Y vamos a hacer ese rápido paso por la historia para llegar a donde estamos hoy. ¿Qué es esto? Esto es un libro. Algunos lo conocen, algunos lo han leído, otros hoy por primera vez se enfrentan a su portada. Agenda de Transición Democrática, otra Colombia es posible. En ese libro se recogen los ideales de la sociedad civil por un país mejor. Y tiene un abordaje de todos los sectores de una nación. Y obviamente del sector salud. Y en estos capítulos, el capítulo 3, que está en azul, se habla justamente de un marco legal que es fundamental por su carácter estatutario, es decir, define el ámbito de un derecho fundamental, en este caso la salud, con una clara importancia porque define el ámbito del derecho fundamental que a todos nos interesa preservar, defender, disfrutar. Esa ley, la 1751 del año 2015, Ley Estatutaria de Salud, es fundamental en todo su contenido, pero además es vigente en todo su contenido. Pero ha ocurrido un fenómeno de esos que en Colombia suelen ocurrir, apreciado Iván, y es que algunos actores del sector salud parece que le arrancaron algunas páginas de esa ley. O la ignoran, o se toman atribuciones que no tienen y solo de manera discrecional adoptan en cumplimiento contenidos parciales de dicho marco legal. Detrás de eso hubo personas que venimos trabajando hace años defendiendo el derecho fundamental a la salud. Y ahí ustedes ven los que participamos en la redacción del capítulo. Y pueden identificar algunas cosas del hoy. La primera que aparece allí es la actual ministra Carolina Corcho. Pero además aparecen personas como Sergio Izaza, presidente del Colegio de la Federación Médica Colombiana, Félix Martínez, recientemente posesionado director de ADRES, el Banco de la Salud, Luis Alberto Martínez, que nos acaba de acompañar, actual viceministro de Protección, y mi persona,
responsable de la inspección, vigilancia y control del sector hoy en Colombia. Entonces, algunos nos llaman ideólogos con experiencia y formación. Somos sociedad civil pura. Estamos prestados ahora al Ejecutivo unos y a los entes de control otros. Y seguimos siendo sociedad civil. Solo que estamos en funciones en este escenario. Y si fuimos capaces de generar primero una idea, después un sueño, después un texto que se ha venido alimentando por parte de quienes siguen generando aportes desde la sociedad civil para convertirlo en proyecto de ley, el presidente Petro nos asignó responsabilidades para pasar del discurso a la práctica. Nosotros entonces somos instrumentos presentes de una pretendida realidad futura. Manejamos compromisos de nuestra función actual, pero creamos un escenario que permita generar un futuro optimista de cambio para beneficio de un país completo. No solamente los que mayoritariamente el 19 de junio atravesaron a lomo de mula y en canoa por riachuelos la geografía colombiana para depositar un voto favorable frente a una propuesta, sino para beneficio también de los que no creyeron en ese discurso, porque pretendemos ser un gobierno que permita el beneficio para todos, porque hoy el presidente Petro es el presidente de los que votaron por él, pero también de los que no lo hicieron. En ese orden de ideas se establecieron unos principios fundamentales dentro del escenario de la transición demográfica, pero también transición epidemiológica para llevar a una transición democrática de país. Y lo denominamos el decálogo. El decálogo por un cambio estructural del sistema de seguridad social y salud. Ustedes han escuchado a Jaime Orrego en el día de ayer, el viceministro de Salud Pública, a Luis Alberto, el viceministro de Protección Social, a Carolina Corcho, la ministra, y hoy me escuchan a mí. Y nuestro discurso y nuestra labor pasa por estos puntos, porque llegamos a cumplir. Y cuando se abordó hoy el tema de los determinantes de la salud, ya estamos hablando no de un discurso, sino de una realidad. El presidente Petro ha adoptado esta propuesta para volverla programa de gobierno. Y desde el concepto de la transversalidad del Ejecutivo aborda el tema de los determinantes de la salud y ha escogido dos inicialmente: agua potable y alimentación. Es decir, es una lucha frente a la desnutrición, pero también frente a condiciones sanitarias que hacen imposible cualquier expectativa de mejoramiento de la salud de las personas si no se tiene el preciado líquido en condiciones de potabilidad. Hoy en Colombia, no lo vamos a mencionar más, pero ayer en Caucasia la ministra mencionó cifras que invitan a rápidamente intervenir el tema de la alimentación en Colombia. Todos los que están aquí, con un enfoque que hoy tuvimos de un neuropediatra, hablando del Plan Mateo, sabemos los que hemos tenido entrenamiento en áreas de la salud, que cuando un niño no se forma de manera integral con adecuada nutrición, no alcanza a desarrollar todo su potencial e intelecto, jamás en el resto de su vida, lo que lo hace absolutamente incapaz de poder competir y aportar en la plenitud frente a alguien que sí tiene esa posibilidad. Y obviamente las condiciones sanitarias relacionadas con saneamiento básico, prevención de enfermedades infecciosas, parasitarias, incluso virales, por carencia de agua potable, generan afectación del sector salud y el sector padece las consecuencias de no tener ese determinante resuelto. Pero son 14 determinantes. Y como dijo Luis Alberto hace poco, la Corte
los internalizó al marco jurídico colombiano porque están definidos desde la internacionalidad y hacen parte de la obligación del Estado colombiano garantizarlo también. Pero empezamos por dos. Pero para empezar a generar una expectativa real de cambio, hay que pensar también en una nueva estructura para poder hacer posible lo pretendido. No podemos lograr que un círculo entre en un triángulo. Son incompatibles como figuras. Entonces hay que buscar una adecuada forma de estructurar organizacional y funcionalmente lo que se pretende con el decálogo. Implica un reenfoque del abordaje del sector salud en Colombia en todos sus niveles. El direccionamiento, la rectoría, la vigilancia y control, con componentes precisos de financiación, prestación de servicios. Y todo ello conducente a la defensa del derecho a la salud. El tercer y cuarto punto se relacionan entre sí, porque van vinculados al talento humano, específicamente al que labora en el sector. Es más que conocido que el 70% de nuestra contratación que hoy tienen quienes laboran en el sector son contratos basura. Es decir, no cumplen la expectativa de una persona que quiera ser un prestador de su conocimiento para beneficio de otros en condiciones de dignidad. No reconocen seguridad social, carecen de protección, no tienen las prebendas que deberían tener. Y, paradójicamente, quienes brindan protección social carecen de la misma. Y eso no puede continuar. Por eso se requiere, en consonancia con lo definido en la Ley Estatutaria de Salud, en el artículo 18, un esquema de reconocimiento a todos los que laboramos en el sector, que les devuelva dignidad, pero también les garantice tranquilidad laboral, justicia, dignidad y estabilidad. Y obviamente para poder garantizar eso, hay un componente que se necesita, y es una adecuada política de formación del recurso humano, pero también de actualización para poder disfrutar del conocimiento de reciente formación. Y eso es parte que es fundamental en el texto que se trabaja desde la sociedad civil. El quinto punto, el de la financiación, en un esquema que tenemos que empezar a revisar qué es lo que está pasando con la plata hoy. Porque como me dijo alguien antes de entrar aquí al auditorio, es un sistema con abundancia y millonarias cantidades de recursos, pero doctor, no se ve la plata. Es una paradoja. Marc Lalonde, ustedes conocen a Marc Lalonde, abogado canadiense, pero rediseñó el sistema de salud canadiense hace 7, 8 años cuando lo trajimos de una manera elegante, nos invitó a una reflexión. Después de haberse metido 3 días a revisar todo lo que es financiación del sistema, sale él con su folder de conclusiones que solo tenía 3 líneas. Le habíamos dado como 15 hojas para que llenara. Y dijo Marc Lalonde, que ambientó la teoría de los determinantes de la salud, y que todos los que hemos pasado por epidemiología tenemos el conocimiento de quién es Marc Lalonde, y en los posgrados enseñamos lo que Marc Lalonde nos enseñó. Resumió la condición de los recursos de esta manera: Colombia tiene suficientes recursos financieros para garantizarle a cada ciudadano la atención en salud adecuada para cumplir sus expectativas diagnósticas y terapéuticas ambulatorias y hospitalarias de la mejor manera. Pero, ha carecido de suficiencia ética en el manejo de ellos. Elegantemente nos dijo lo que a algunos no nos gusta escuchar. Y eso tiene que cambiar. Y por eso la tercera cuadrícula en azul oscuro debajo del tema de recursos dice manejo técnico con transparencia. Entonces, aquí vamos a hablar de algunas cosas que son innegociables, intolerables. Este es uno. El recurso de salud está dispuesto y disponible por lo que ha sido determinado por el ordenamiento jurídico colombiano para garantizar la atención en salud de las personas y la protección, no para el lucro de quienes administran dichos recursos. Y pasamos al tema de mucho interés que hoy tienen aquí, y vamos a decir algunas
noticias buenas al final. En el tema de la red de hospitales públicos, que se constituyen la columna o el eje medular de la reforma en lo referente a prestación de servicios, en el tema, como se ha mencionado por parte de Luis Alberto, en la conformación de redes integrales e integradas de servicios de salud, donde se arma una condición mixta de participación y concurrencia de hospitales públicos y entidades prestadoras privadas para poder cumplir con la plataforma de atención. El hospital público para nosotros es fundamental, porque es el patrimonio social más importante de la comunidad colombiana, especialmente la pobre y vulnerable. En algunos sitios, como hoy estuvimos hablando con el grupo de hospitales de primer nivel de Nariño, solamente existe oferta pública en un municipio y no hay oferta privada. Por eso, ese hospital público no solamente tiene que salvarse, sino fortalecerse. ¿Algún adelanto? No podemos someter más a mediciones de caracterización de riesgos financieros a los hospitales públicos. No puede estar atada la sobrevida de una entidad hospitalaria al cumplimiento de unos indicadores de rentabilidad financiera. Porque los hospitales son centros de vida, no son centros de producción de recursos financieros. Y para ello, entonces, hay que empezar a ver, apreciado Iván, si algunos de esos hospitales requerirán subsidio de oferta complementaria a la venta de servicios. Y eso creo que es una buena noticia para los hospitales que están pasando la dificultad. Se inventaron unos planes de mejoramiento cuando habían imposibilidad de cumplimiento de algo que llamaron planes de saneamiento fiscales y financieros a cargo de la Super. Desde mi llegada, esa página no se ha abierto ni la vamos a abrir. No le vamos a hacer perder el tiempo. ¿Cómo pretender que salgan del riesgo financiero alto en un sistema que no paga a tiempo, por favor? Que ni presupuestar pueden, como se mencionó a la hora del almuerzo por el grupo de hospitales del primer nivel. Entonces, los hospitales públicos no solamente van a sobrevivir, sino se van a fortalecer. Navegamos en un opaco mundo de desinformación. Y en la desinformación, el desorden, doctor Rincón, es la cuota inicial de la corrupción. Ayer mencionaba con el grupo de Putumayo cómo había llegado para hacer cumplimiento de una agenda que habíamos convenido con un ente territorial y llegó el gobernador, la secretaria de salud y la gerente de un hospital de segundo nivel y manifestaron sus inquietudes por lo que era la cartera de este hospital. Y el hecho común era que iban a hablar de la cartera al tiempo, pero también el hecho común es que entre ellos tres no tenían la misma cifra de la cartera de ese hospital. Eso es lo que ocurre aquí. Frente a un mismo hecho, tantas opiniones y cifras dependiendo del número de actores que participan en el análisis. Y eso no puede continuar. Por eso, el proceso conductor de la defensa del derecho a la salud no puede permitir opacidades, sino transparencias. Y cada ciudadano en Colombia tiene el derecho a saber qué pasa con su plata. Así como el sistema financiero brinda esa oportunidad, donde se genera una transacción y online todo el mundo se entera las cifras del movimiento de transacción. Eso es lo que debe pasar aquí. ¿Hay algún punto? ¿Dónde está el gerente del Hospital de Valencia en Córdoba? Bien. Revise la cuenta que ya le consignaron hoy. Se le pagó por el conducto que no se debía pagar. Una llamada al gerente nacional de la EPS que le debía y la mágica reacción de cumplir porque el súper lo llamó. Eso no debe continuar. La doctora Sastoque en el Boncaleano de Neiva, ¿dónde está? ¿Dónde?
tiene 7.000 millones que te acaba de consignar José Fernando Cardona por el mismo tipo de conducto. Ya, dos noticias buenas en medio de una circunstancia que no debe ser el mecanismo rutinario de operación del sistema. Las llamadas mágicas no deben ser la solución. La rutina de buen comportamiento dentro del sistema deben ser la pauta. Bien, las características de este sistema de información, que es el punto 7, integral, público, pero además transparente. Y Colombia tiene derecho a poder tener un componente más de soberanía. Y tiene que ser capaz como país de determinar qué medicamentos consume, cuándo los consume y a quién se los compra, cuando no los produce. Y por ello tiene que haber una política farmacéutica en ese sentido que permita ese tipo de soberanía y no dejar que nuestro país siga subordinado a las voluntades de la industria multinacional farmacéutica para que nos diga cuándo hay que consumir y someternos a sus restricciones de elementos farmacéuticos en el mercado para más tarde someternos a los incrementos en los valores de adquisición de esos elementos. Y así también, en sintonía con la estatutaria, el artículo 23, hay que trabajar la política de innovación tecnológica en salud. El punto 9, que me corresponde a mí, desde la superintendencia, lo hablamos después de la generalidad, pero ahí vamos a hablar. Y el punto 10, fundamental, Carmen Eugenia. Tú que fuiste viceministra, funcionaria del ministerio, directora de ADRES y hoy directora del gremio de las EPS del subsidiado. Todo aquello que normativamente vaya en contra de lo que hemos planteado hasta ahora, no puede seguir. Tiene que ser derogado todo aquel marco normativo que vaya en contravía de lo que hemos definido como la vía a la defensa al derecho a la salud. Y eso es lo que en el próximo semestre se va a dar dentro del debate natural del escenario democrático, que es el Congreso de la República. No queremos discusiones de esquinas, ni de bordillos, ni de columnas de desopinión fletadas por los que no quieren el cambio. La discusión en el Congreso y con elementos fundamentados. No desinformación como lo que denunció la ministra esta mañana. No nos pongan en boca de nosotros lo que no hemos dicho. Utilicen argumentos, no mentiras. Y esperamos el debate. Los congresistas decidirán, pero el pueblo tiene la herramienta para defender lo que es un sueño cumplible, porque así el mandato que recibió el presidente Petro lo ordena. Si no pasa la reforma, habremos ganado de todos modos, porque más de la mitad piensa que esto no puede seguir. Y por ello, vamos a resumir en un marco de solo 5 puntos lo que es ese tipo de iniciativa. A partir de lo que ya es una realidad y que se formaliza el próximo 3 de noviembre en Aracataca, en el municipio icónico, donde los sueños dejaron de ser sueños para ser parte de la realidad. El modelo de atención primaria en salud con el enfoque preventivo y predictivo, que ya ha sido suficientemente ilustrado, Jaime lo presentó ayer, Luis Alberto hoy lo complementó y la ministra lo anunció. El Sistema Único de Información Público e Integrado, la reforma integral al sistema desde lo estructural y lo funcional, la intervención de los determinantes de la salud y la dignificación de los trabajadores del sector. Quinto punto en ese orden, pero no necesariamente el menos importante, porque es fundamental. Y entonces, iniciamos lo que es la transición en la superintendencia. Lo innegociable, la destinación específica de los recursos de la salud y la seguridad social, será respetada. Solo para los fines que sean dispuestos para garantizar la atención en salud de los ciudadanos. Hay cuestiones llamativas que ocurrieron.
Hay una superintendencia delegada que aborda en el aseguramiento unas direcciones de inspección y vigilancia, y de ahí salen los escenarios que permiten al despacho del superintendente tomar decisiones como intervenir, liquidar. Y bueno, los primeros 15 días después de mi llegada, llegaron muchas personas con el síndrome del astronauta. ¿Cuál es ese? Doctor, quiero un espacio. Entonces, yo iba contabilizando las 23 solicitudes de espacio. Ahí paré. Cuando íbamos en el número 23, habían 21 de esas 23 que decían, yo quiero lo de las liquidaciones. Pasó uno, pasaron 2, 3, 4. Ya después se volvieron más atrevidos. Ahí, con esos cargos, nos pensionamos. Hay suficiente. Esas personas hoy no son mis amigos. Tal vez nunca lo fueron. Pero entendieron que este país cambió. Hoy me generan confrontación porque no los complací y no los voy a complacer. La plata de la salud es innegociable, como dice ahí, para atender personas, no el bolsillo y el enriquecimiento de quienes administran los recursos. Y veremos por qué esa decisión. Y lo que nunca debe olvidarse, los ciudadanos son los dueños del sistema. Y en este caso, los administradores de recursos son sus empleados. Porque los ciudadanos depositan confianza y plata para que le administre bien sus recursos financieros y les garanticen atención en salud. Por eso, primero los ciudadanos, segundo los ciudadanos y tercero los ciudadanos. El derecho fundamental de ellos, que es el de todos nosotros, se garantiza. Y así venimos haciendo. Y encontramos este escenario que lo muestro, lo voy actualizando, pero hasta ahora ese no ha variado. Hasta hoy a las 5:05. No garantizo que no cambie en las próximas horas. Pero antes de mi llegada ya se habían dado 14 liquidaciones desde el año 2015, iniciando con Saludcoop. A propósito de Saludcoop, los que pudimos estructurar toda la defensa del recurso público de Saludcoop en la época de la Contralora Sandra Morelli, apreciado Gabriel Riveros, se dio otra vez otra paradoja del sistema. Nosotros que detectamos el detrimento patrimonial, terminamos enredados en la Fiscalía por haber detectado eso. Solo hasta el día de ayer fueron absueltas las 2 últimas personas de la Contraloría que ayudaron a identificar esa fuga de recursos hacia fines no compatibles con el sistema de salud colombiano. Dentro de las paradojas, hoy me decía alguien, doctor, tiene que agregar una nueva, que me escucharon otras, y digan en la tarde. Voy a decirlo y voy a complacer a la persona. Es el único sistema de salud en el mundo que le programa citas y cobra por muertos y no le da citas ni atiende a vivos, cuando debería ser al revés. Ayer, cuando revisamos el caso de una EPS con Putumayo, nos dimos cuenta de eso, cobrando UPC por personas muertas y negando atención a personas vivas. Entonces, antes de mi llegada, las que están en negro son las entidades que se liquidaron antes de mi llegada. La última antes de mi llegada fue en marzo de este año y fue Medimás, en el mes de marzo, y salen 2 que tuve que generar esa decisión, con Fahuila y con Vida EPS. Entonces, hubo todo tipo de críticas. ¿Por qué acabar una entidad pública como Convida? Porque aún pública tiene que garantizar el derecho a la salud y el uso debido de los recursos. Y para esto hay unos parámetros que yo quiero que ustedes conozcan, para que sepan cuál es mi decisión y sobre qué se fundamenta. Y ustedes van haciendo planes. Hay 3 tipos de circunstancias que se abordan en el proceso liquidatorio. Un componente que garantiza la salud, que es el técnico científico, otro que tiene que ver con las condiciones financieras,
En la reunión con la CENI, de manera respetuosa, la presidenta del gremio y 4 de los que están aquí presentes me pidieron revisar los parámetros de permanencia porque se estaban volviendo incumplibles. Todo se escucha, todo se revisa. Pero hay que recordar que antes del cierre del gobierno anterior se flexibilizaron medidas para poder cumplir y aún así están cumpliendo algunas. En el tema jurídico se dan también circunstancias que obligan al vigilante a tomar decisiones y es lo que hemos venido encontrando para efectos de cumplir. El garante de la salud, del derecho de la salud de los colombianos, tiene que ver cómo la EPS garantiza el derecho a la salud. ¿Y qué estamos encontrando? Hay unos parámetros medibles. Cuando no hay red suficiente, cuando no existe oportunidad en la atención, cuando se desvían los indicadores de gestión de riesgo poblacional, cuando aumentan las PQRDs, y vamos a hablar sobre eso más tarde, cuando no hay una caracterización adecuada de la población, cuando no se hace promoción y mantenimiento, cuando definitivamente existe insuficiencia en la cobertura de atención en cualquiera de los niveles de atención y cuando hay cierres en la red, no garantizan la atención. Y el componente financiero, que bueno, hay 3 clásicos indicadores, que es el patrimonio adecuado, el capital mínimo, el régimen de inversiones. Eso es claro que son determinantes que deben cumplirse para poder permanecer. Nos hemos sorprendido cómo algunas, y lo decía yo en la reunión con ASEMI hace 2 días, cómo algunas entidades cumplen con los indicadores financieros, pero no prestan servicios de salud. Tienen fondeo de recursos. Su propósito no es atender personas, sino hacer riqueza con los recursos de la salud. Y cuando las personas tienen que recurrir a una herramienta constitucional como es la tutela para poder gozar del beneficio de un derecho que es absolutamente reclamable para cada ciudadano en Colombia, demuestra que está pasando algo y es que no se está reconociendo en primera instancia el derecho a la que persona tiene derecho precisamente a disfrutar. Ese tipo de circunstancias llevan a decisiones como decretar las liquidaciones y le agregamos otro valor, lo que deben hoy las EPS que están en operación. Esto es reportado por las mismas EPS. Se trabaja con el autorreporte para efectos de que el vigilado no diga que estamos inventando cifras. Y al cierre de este mes, por ahí va el valor. De las que están en actividad, una reforma tributaria. Casi 17 billones de pesos. Pero esa es la cifra. Ustedes deben ahí identificar el nombre de la EPS y cuánto es el valor de sus acreencias. Y aquí viene lo que produce incertidumbre, no porque no sepamos para dónde vamos, sino porque ellos que están afiliados en esas EPS no saben qué va a pasar con ellas donde están afiliadas. Y son las que se encuentran en medida de vigilancia especial. Vamos a tratar de explicar de la mejor manera ese cuadro. Hay 10 que están en medida de vigilancia especial. Les he colocado allí el valor de la deuda que existe en miles de pesos. Obviamente, cuando ustedes tienen ahí el valor, tienen que llevarlo a la proporcionalidad de vida. Y el tipo de vigilancia especial sobre la cual tiene cada una de ellas. Está también desde cuándo tiene la medida y cuándo vence. Y aquí llegamos con una determinación. Nosotros no vamos a continuar con una enfermedad que hizo historia en la superintendencia, que es la prorrogitis. Una medida de vigilancia tiene un sentido y debe cumplirse en un periodo prudente. No queremos, y se los dije a los interventores, liquidadores y controladores, agentes especiales que empiecen a navegar en la comodidad de un buen ingreso y no resuelvan la realidad de la entidad que tienen bajo su responsabilidad como liquidador, como interventor o como contralor. Entonces, hay unos colores, negro y rojo. Los que están en negro son los que no he tenido ni tendré en la inmediatez necesidad de tomar decisiones. Pero los que están en rojo son decisiones tomadas y hay 2 que tienen un círculo y es
decisiones que están próximas a ser tomadas. Es por eso que, frente a Sabia Salud, tomamos una decisión hace un mes y prorrogamos 4 meses. Entonces les dimos 4 meses para varias cosas. Entre otras, apreciado Sergio Gallo, tú que eres de esa zona, para que cumplieran unas órdenes precisas. Aníbal Gaviria entonces dijo que frente a la decisión del súper, el pueblo antioqueño con su EPS iba a sacar la casta. Yo le dije, perfecto, gobernador, pero también saque la plata. Porque el tema es de capitalización. Ayer tuvo reunión con la ministra y no es por ella que la normatividad se va a flexibilizar. Ella tiene claro que la normatividad se cumple para honrar el juramento que hicimos cuando nos posesionamos. Independiente el territorio que afecte la medida y el actor a la que se le aplique la medida. Pero entonces ustedes ven allí que hay 2 que vencen en este año 2022. Una es Ecopsos. Algunos de los que están aquí son proveedores de servicios de Ecopsos. El 12 de diciembre tomaremos una decisión. Y el otro es Confa Guajira. Y esa está en la inmediatez, 4 de noviembre. Es decir, la próxima semana. Y en el día de ayer, anoche, cuando lleguemos acá, decidimos esto. Es lo que ha salido hoy en los medios. Hoy, 28 de octubre, la decisión que hemos tomado, porque ayer vencía la medida de Confa Chocó. Y le hemos dado una prórroga de 6 meses, porque tenemos una circunstancia que a veces tenemos que tomar, no la mejor de las decisiones, sino la menos mala. Por la particular situación que se vive en territorios, precisamente Guajira, Chocó, y hay algunas zonas altamente dependientes del ingreso derivado de la venta de servicios a una sola EPS. Por ejemplo, hay 4 departamentos que están muy afectados, especialmente su red pública, frente a una EPS, que es Emsanar, y que en este momento tiene en franca dificultad la operación de la red hospitalaria en Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Putumayo. Pero bueno, ahí les voy a aclarar algo. Si echo para atrás esto, buscamos Emsanar, que es la número 6, dice que la medida vence el 1 de junio del próximo año. Aclaro, esa es la decisión que llevó a una prórroga, pero desde la discrecionalidad, por las circunstancias, el superintendente puede tomar decisiones sin llegar a esperar el vencimiento de la medida. No tenemos que esperar cómo siguen muriendo personas, sino que tenemos que intervenir para que no mueran personas. Y eso probablemente es lo que va a pasar de aquí en adelante. Y tenemos el mapa de cumplimiento de todas las EPS. Aquí están, Mauricio. Contributivo, subsidiado, el mix de las que hacen contributivo con subsidiado y las que son las adaptadas. Y las indígenas. Y ustedes ven, nada más midiendo 3 indicadores, que es el capital mínimo, el patrimonio adecuado y el régimen de inversiones al corte del primer semestre de este año. Y ahí tenemos que hay algunas que cumplen en los 3 y hay algunas que no cumplen en ninguno. Y es fácilmente relacionable que cuando no cumplen en lo administrativo financiero, no hay la capacidad de prestación de servicios adecuada para la población. Pero también estamos teniendo en cuenta lo que ahora dije, donde hay personas a nivel de las administradoras de recursos donde existen el cumplimiento de los 3 y no prestan servicios. Pero estamos monitorizando no solamente el componente puramente financiero, sino le estamos agregando la caracterización y asunción del riesgo poblacional y las condiciones de habilitación que algunas veces le permitieron entrar a la operación que deben seguir prestando. Esto no es una vez salvo, siempre salvo. Una vez que aceptaron, sigue cumpliendo lo que te permitió hacer posible tu presencia en la operación. Esto indica, cuando ustedes ven esto es un cuadro que tiene los no en rojo. Y normalmente esto se ve casi en rojo todo. Lo que indica cuál es la situación de este tipo de análisis. Si nosotros quisiéramos buscar una característica común en el sistema, yo le pondría una, y es criticidad.
que además la afinaría aún más, criticidad extrema. No tenemos que esperar provocar una crisis, porque estamos en crisis, tal como lo dijo la ministra esta mañana. Y en lo que tiene que ver con los niveles de respuesta de los usuarios ante el servicio que reciben, hay una medición que se hace de todas, desde la superintendencia, todas las peticiones, quejas, reclamos que se vienen haciendo por parte de los usuarios. En este año van 826,000, pero tenemos que agregarle a la PQRD dos siglas más, y es una S y una D pequeña, y es súplicas de vida. El 35% de esas 826,000 son riesgo de vida. Si la superintendencia no actúa, ¿qué le pasa a las personas que están suplicando? Mueren. Y tenemos que actuar. Es la clásica situación de personas afiliadas desprotegidas. Personas afiliadas no aseguradas. Entonces entendemos que lo que quieren volver sinónimo no puede ser sinónimo. Estar afiliado no es sinónimo de estar protegido. Ahí está la prueba. Y estar afiliado no es sinónimo de estar asegurado. Ahí está la prueba. Creo que en el sistema de aseguramiento actual lo único seguro es la plata que le gira el sistema a las administradoras. De ahí todo lo demás viene inseguridad. Y cuando tratamos de identificar dónde es más grave este componente de riesgo de vida, en el contributivo. La mitad de esas circunstancias de riesgo de vida son en el régimen contributivo y le siguen las que hacen mix de contributivo y subsidiado. El estado del arte. Bueno, a los 3 días citación en el Congreso. No había terminado de ordenar el escritorio y ya me llamaron. La oposición activa. ¿Qué encontramos? Lo que estoy diciendo aquí. Un sistema de salud con dificultades y fallido, porque lo es. Sencillamente no ha logrado lo que pretendió obtener después de 30 años. La superintendencia que quiere y que requiere el ciudadano. Entonces, ya ahí empezamos. No hay que esperar la reforma para empezar a tener lo que hoy queremos para el futuro. Definimos unas líneas consecuentes con la expectativa del ciudadano. Yo llego a la superintendencia, la medición de satisfacción y credibilidad indicaba que por cada 100 colombianos, 70% creían en la superintendencia, el 30% no. No tenía credibilidad, no tenía confianza. Y eso no puede ser, porque la superintendencia tiene que ser el gran garante de la defensa del derecho de los ciudadanos. Es decir, que el 30% no cree que la superintendencia cumpla con ese objetivo. Entre otras razones ponían, parecen más aliados de los infractores que solucionadores de los problemas de los perjudicados. Esas alianzas indebidas que encontramos a través de compra de información por parte de las administradoras a funcionarios de la superintendencia. Justo en esos momentos la Fiscalía reportó precisamente esa circunstancia. Indicaba que la alianza no iba encaminada hacia la defensa del usuario, sino a la preservación de los actores que atendían o desatendían al usuario. Tenían razón en no creer. Y eso no puede seguir. Entonces, ¿qué pretendemos? Y es nuestro discurso. Crear una superintendencia solidaria, amiga, cercana al ciudadano. ¿En qué consiste ese tipo de búsqueda de condición? Si uno tiene un amigo verdadero, sabe que lo va a atender y favorecer cuando lo requiera. Si yo tengo una dificultad para pagar un arriendo, yo voy donde el amigo. Y el amigo verdadero, cuando tiene la capacidad de resolver, dice, tranquilo, ¿cuánto necesitas? 2 millones, aquí está. Después me lo pagas. Ese es un amigo solidario. Pero cuando tú vas a donde el amigo y el amigo te dice, estoy de acuerdo, tienes razón, te tengo los 2 millones en el 2028. ¿Le sirve? No le sirve. O un abrazo, estoy contigo, moralmente contigo. Chao. ¿Resolvió? Eso es solidaridad de papel. Entonces aquí tiene que haber una entidad que respalde la pretensión válida y legítima de alguien que requiere que se le defienda el derecho a la salud. No como venía ocurriendo, sino para qué estamos.
y tiene que tener capacidad resolutiva y para eso tiene que ser proactiva, con reacción rápida y oportuna. No queremos lo que ocurrió hace un par de semanas, cuando una administradora de recursos le comunicó al padre de familia que ya podía llevar a la niña para la vacunación en la segunda dosis y la niña se murió en marzo. Queremos reacción oportuna y procuramos inmediatez en 3 sentidos: en la atención, en las respuestas y en las soluciones pretendidas. Y tenemos que mejorar en algo que es fundamental. Si queremos credibilidad de la comunidad hacia nosotros, tenemos que hacernos visibles, no solo en la presencialidad, sino en la funcionalidad y en la capacidad de solventar las inquietudes de las personas en el territorio. Eso va a llevar a algunas decisiones que se las vamos a comentar y que ya empiezan a regir. Y empezamos a trabajar 3 líneas. Defensa al derecho a la salud. Segunda, protección de los recursos públicos, y todo ello con transparencia. Y empezamos a tomar decisiones. Llamamos a las EPS. ¿Y qué pasó con la vacunación? ¿Qué pasó con la estrategia de salud pública de inmunizar contra el corona? No, doctor, es que no se quieren vacunar. Ya. Y antes de eso habíamos tenido el registro de un ancianito de 81 años que llamó, que no habían ido a vacunarlo, siendo la primera vacuna que le habían administrado en julio del 2021. Entonces yo, y se los dije, aquí están presentes, se los dije, cuando una madre va donde el pediatra con su hijo de 3 años y lo valora y determina el pediatra prescribirle unos medicamentos, esa madre, cuando le prescriben jarabe, así no sepa sabroso, se las ingenia para administrar el medicamento. No le va a decir al pediatra, no mejora, pero es que no se ha tomado el medicamento porque le sabe a feo y yo no se lo puedo dar. Seguro que no. Una madre se hace recursiva y logra el propósito de medicar a quien llegó al médico dándole la medicación que requiere. Nosotros hicimos una reunión, vamos a empezar a ver resultados la otra semana. Y lo que fue una persuasión inicialmente, viene ahora con el control. Ayer me decía una excontralora, creo que contigo se va a poder generar la estrenada del control en la superintendencia. Y van a superar la fase de la generación de correspondencia, anunciando lo que van a hacer y nunca hacen. Yo no quiero trascender así. Inspección, vigilancia y control. Y no es una amenaza. Esta mañana me decía un exministro, bájale al tono. Yo le bajo al tono, Gabriel. Pero es que me resisto a la tolerancia de lo intolerable. Y hay que actuar con vigor, pero en rigor, tranquilo. Él lo dice porque fuimos compañeros de junta mucho tiempo. Y bueno, era como buena la junta porque saliste tú para ministro y yo para superintendente. Empezamos a tomar decisiones en defensa del derecho a la salud. Aquí está el secretario de Salud de Huila. Me pareció verlo esta mañana, está la doctora Sastoque. Y empezamos la decisión. Pero hicimos una circunstancia distinta ya. Vamos a liquidar, pero con cuidado. Y entonces, ¿qué tenemos que garantizar en un proceso liquidatorio? Que de una vez les digo, ningún proceso liquidatorio es inocuo. Genera daño colateral. Entonces tratamos de mitigar ese daño. El usuario, la red de proveedores, los prestadores, los proveedores, los trabajadores de la EPS que se liquida y el mismo Estado. En el empalme pudimos comprobar cómo hasta el Estado pierde plata en un proceso liquidatorio porque no se restituyen los recursos que quedan anclados en la EPS que se liquidó. Así las cosas, generamos junto con el viceministro Luis Alberto Martínez una acción que tiene varios actores. Primero, para garantizar a los usuarios una transición hacia un
mejor estar. No podemos llevarlos de no recibir servicios a un peregrinaje para no seguir recibiendo servicios. Y por ello pudimos generar con las receptoras unos compromisos para garantizar en la inmediatez, una vez se produjera la transferencia de estos afiliados de las EPS en liquidación, la atención inmediata en una red que debía ser definida de manera previa antes de la entrega de los usuarios. Y por eso se iniciaron mesas de concertación, como lo ven ustedes ahí en la nota periodística, y aquí pueden dar fe a algunos de los que participaron en ese proceso. Eso, paradójicamente, le permitió, por ejemplo, al Hospital de Neiva recibir de entrada 10.000 millones de pesos y quedar con un giro directo de 7.000, que hoy se lo estoy cumpliendo tal y como hicimos el acuerdo. Pero además, la red de segundo nivel y el primer nivel. Las EPS receptoras tienen que preferenciar red pública, incluso en primer nivel, y bajo una estructura de decencia en los contratos que definen, en la caracterización del modelo, pero también en el reconocimiento de pago en términos de cuantía y oportunidad. Generamos especial interés en un componente, y es entrega de medicamentos en zonas dispersas. De nada vale que un usuario tenga una nueva EPS, pero no siga recibiendo medicamentos. Y eso es una de las obligaciones que se dan. Seguimos con el tema del derecho a la salud. Esto es como una rendición de cuentas rápida de lo que hemos hecho en 60 días. Y entonces hicimos igual cosa con Convida y empezamos a generar una estructura de vigilancia especial a las EPS receptoras para garantizar la continuidad de la atención. Y hemos generado una estrategia que es el paso de la inmediatez de los expedientes clínicos en los que incluyen tutelas de por medio, crónicos y especialmente patología de alto costo, para que sienta el usuario que hubo una solución a su problema. Porque vienen de no ser atendidos, de estar amenazados por la EPS donde estaban. Tienen que restituirse en su derecho a la salud. Eso fue en Cundinamarca. Estuvimos en Bucaramanga. Situaciones que ameritaron intervención por parte de la superintendencia. Porque definitivamente, frente a lo que venían recibiendo en atención en salud los afiliados a las administradoras, en 6 meses se duplicó con respecto a lo que era el año pasado. Y dentro de este mismo año, el 50% de insatisfacción. Y vinimos a Cartagena a escuchar a los dueños del sistema, a los usuarios. Porque ellos son los que nos dicen qué es lo que está pasando. Los informes de ellos tienen alta validez, porque hablan los que están padeciendo el problema. Y estuvimos en La Guajira, en la audiencia organizada por la Comisión Séptima del Senado, que tenía como motivo precisamente la salud como derecho. Seguimos en Cartagena hace una semana. Entonces estuvieron reunidos los 70 líderes del sector más importante del país. Tranquilo, que si usted no estuvo ahí, era que solo eran 70, pero seguramente debían estar también ahí. Y planteamos cómo es el tema del derecho a la salud, a la industria farmacéutica, a diferentes proveedores, a los CEO de las EPS, pero igual también de los grupos de inversión en prestación de servicios, y tratamos de documentar de manera clara para dónde vamos. Quiero enfatizar este tipo de aseveración que aparece en la parte superior, porque es que somos dados a olvidar, y lo voy a ir mencionando para que quede enfatizado. Eso lo dijimos ayer en Bogotá, en una audiencia pública organizada por la Cámara de Representantes. Los recursos del sistema de salud son públicos y se deben destinar a generar la atención oportuna e integral de los ciudadanos. Y voy a decir por qué lo enfatizo. Cuando estuvimos trabajando la defensa de los recursos públicos desde la Contraloría, con Sandra Morelli, trabajamos de la mano con la Corte Constitucional. Y la Corte nos dio la mano generando una jurisprudencia importante frente a la connotación pública de los recursos de la UPC para efectos de poder actuar desde el control fiscal. Y quien presidía en ese momento la Corte Constitucional fue uno de los fundamentales artífices de quienes, junto con Carlos Fernández, quien estuvo moderando el panel de esta mañana, y la misma Carolina, estructuraron la ley estatutaria. Y él le dio el viso de constitucionalidad junto con la sala de la que le hacía parte. La semana pasada, hay algunos de los que están aquí que estuvieron ahí,
Después que doy alguna información a los magistrados de las diferentes cortes, se me acerca una joven y me dice, mira, Ulaí, mucho gusto, yo soy tal, la hija de tal ex magistrado, lo reconocí enseguida, fue quien definió el ámbito del derecho fundamental en Colombia. Dice, te vamos a pedir un favor, ayúdanos a mi mamá, la administradora de recursos, le está negando los servicios. Al hombre que le definió la connotación pública a los recursos del sistema, Iván, ni siquiera respetaron eso. Negado el servicio. Uno de los CEO de los EPS, que ya se fue de aquí hoy, autorizó todo. Es lo que tiene que acabarse. Yo no entiendo esa capacidad mágica que tiene una llamada, y aquí te he llamado, doctor Barragán, para producir en 5 minutos el efecto pretendido por el usuario después de 6 meses de negación. No puede ser posible. Porque eso indica que se actúa por circunstancias y no por aseguramiento. Lo tengo que decir aquí. Entonces, siempre me dicen, estamos mejorando. Y yo entiendo que es así, porque ahora se demora menos tiempo después que llaman. Y no es mentira. Los que están aquí saben que es así. Hubo uno que me dijo, justamente estando en Cartagena, hace 15 días, Ulaí, es viernes 7 de la noche. Y debo esperar hasta el lunes que abran oficina para atender lo que tú tienes como obligación en la inmediatez solucionar. Y hoy me dijo que entendió el mensaje después que habló con otros, y yo también estaba llamando a los demás presidentes de las EPS. Presencia y visibilidad funcional territorial. La gente no cree en las territoriales de la super. ¿Por qué? Porque no solucionan. Y eso lo vamos a cambiar. Empezamos a evaluar la regional norte, que es la que está aquí en Barranquilla. Identificamos muchas cosas. ¿Por qué no cree la gente? Sencillamente porque no hay solución a las pretensiones válidas que presentan. Y entonces tomamos algunas decisiones. Estuvimos en La Guajira con la ministra hace 10 días y definimos que allá se abre oficina para atender la problemática grave que existe alrededor de la atención en salud en un ambiente de biculturalidad que desde el altiplano no se conoce. Además, con una sentencia, la T-302, Iván, que tú conoces, que obliga al Estado a garantizarle lo que históricamente no le ha dado al pueblo guajiro. Y cuando dijimos eso, enseguida, nuestros congresistas, ya sabes, queremos tener espacio. Otra vez, el síndrome del astronauta. Es en el primer trimestre de 2023. Pero el candidato que me presentes tiene que saber guayú, porque allá se atienden las quejas en los 2 lenguajes. Porque vamos a caracterizar que sea capaz de atender desde la idiosincrasia del habitante de La Guajira sus necesidades de fortalecimiento en mejoramiento de los servicios. Esa oficina estaba previamente aquí destinada para ser en Cartagena, pero hay que ser coherentes con las prioridades. En La Guajira hay un estado de cosas inconstitucional, casi como lo que está ocurriendo en Chocó. Y hay que darle solución rápido. Y en la inmediatez de la visibilidad y funcionalidad, la gente va a tener cómo quejarse, pero también tendremos la obligación y la oportunidad de solucionar más rápido y mejor las cosas. Transparencia de los recursos en el uso de ellos. Generamos una circular que no fue del agrado de algunos. ¿Por qué no fue del agrado? Porque a la gente le puede mentar la madre y no se enoja, pero cuando le sacan la plata del bolsillo, mienten la madre. Sencillamente hay una obligación legal desde el año 2019, los que sean interventores, liquidadores o controladores tienen que declarar renta y bienes. Y venían invictos. Le generamos una circular de obligatorio cumplimiento. Transparencia con el uso del recurso. A partir
partir de esa circular bajaron las intenciones y por eso hicimos una reunión donde le dijimos 4 cosas a estos agentes especiales. Primero, ustedes llegaron por un tiempo limitado, no ilimitado. Hubo un atrevido que me dijo, doctor, tengo listo el acuerdo de pago de pasivos con los acreedores. Explícamelo, a ver. Es a 6 años y le garantizo que lo vigilo todo ese tiempo. Ya no está. 6 años ganándose 40 millones mensuales. No puede ser posible. Queremos inmediatez en lo que tienen que hacer como cumplimiento de función y el deber. Pero además, lo otro que se les pidió es, además de hacerlo rápido, háganlo bien. Pero además, lo que exista como activo, distribúyelo realmente entre los acreedores. Porque sabemos que en un proceso liquidatorio, en el caso de las liquidaciones, Iván, los activos no alcanzan a pagar los pasivos. Y por eso mismo se fue a la liquidación la entidad. Pero lo que no se puede ver es una preferencia. No hemos conocido todavía esa razón emocional, creo que es emocional financiera, que los llevaba a preferenciar a acreedores por fuera del escenario que definió la ley 1797 en 2016 muy claramente en el orden del pago de obligaciones. Pero también generamos una decisión para proteger a los trabajadores de las empresas promotoras de salud que se liquidan. Es lógico esperar algo de protección para ellas porque son las iniciales damnificadas. Generamos una circular donde llevamos a gasto administrativo el componente laboral de ellos, para que hasta el día en que estén vinculados y el liquidador ordene la cesación de su vinculación, se lleve a gasto administrativo y sean preferenciados en el pago de la obligación. Eso los protege. Mitigando el daño, no lo podemos impedir, pero lo mitigamos. Y seguimos en el tema de la transparencia. Fue muy enfático la posición del superintendente y creo que ya finalmente entendieron por qué se hizo. Entonces hay unas acciones mixtas que conducen a la defensa del derecho y a la protección del recurso. Y es una estrategia que hemos diseñado que son las mesas de intervención. Nosotros hemos iniciado esta semana, la intervención en esa actuación en 2 entes territoriales, Guaviare y Antioquia. Prácticamente hay un traslado de la superintendencia a la entidad territorial a atender las motivaciones de insatisfacción, pero también a generar planes de cumplimiento en la inmediatez para ser aplicados y cumplidos. Y por eso el lunes empezamos con Guaviare y nos trasladamos inmediatamente. Hicimos igual trabajo en Valle del Cauca, pero en Valle del Cauca no iniciamos todavía la mesa de intervención, sino las anunciamos. ¿Y dónde está el señor Borja? Del Hospital Tomás Uribe de Tuluá. ¿Se fue? Bueno, ahí vamos a estar el 9, porque mucho de lo que ha dicho tiene suficientes elementos para que actuemos nosotros en la presencialidad. Y nos fuimos a Antioquia, Medellín. Y encontramos que Antioquia es el segundo sitio a nivel país donde hay mayor insatisfacción de los colombianos con su sistema de salud. Primero Bogotá, segundo Antioquia, tercero Valle, cuarto Santander. Y nuevamente el común denominador, criticidad extrema. Y por eso establecimos cumplimientos. Perdón, aquí hubo alguien que se me acercó y dijo, hicimos una mesa que usted dirigió y ya empezamos a ver los resultados de los pagos antes de empezar mi charla. Eso es lo que queremos nosotros. Que se recupere la credibilidad y la confianza en nosotros, actuando desde nuestra competencia. El abogado del Hospital Piloto de Jamundí, que hoy puso su queja por la actuación no efectista de la delegada jurisdiccional, que ya adelanta las acciones conciliatorias de la superintendencia, tranquilo. 9, 10 y 11 de noviembre vamos a estar allá a resolver cosas y usted lo va a ver. En Bogotá nos asiste el deber de escuchar a los actores y Aceli pidió cita y lo atendimos.
Y aquí ustedes ven en la foto a varios de los que están aquí sentados. Ahí está el doctor Barragán. Estaba Juan Pablo, que por ahí se fue ahorita, Juan Gonzalo López de Salud Total, Pablo Otero de Sura, Natalia Largo de Consalud. Cada vez esto se va cambiando, apreciado Gabriel Riveros. Antes, algunos GPS miraban en la distancia el régimen subsidiado. Hoy también están allí y ya tienen responsabilidades compartidas del contributivo con el subsidiado. Por ejemplo, hay personas que están tanto en la Junta de ASEMI como en la Junta de Bienestar Salud, con Carmen Eugenia, recientemente designada allí. A todos debo atenderlos. Y hoy al mediodía hice la tarea que ustedes me pidieron con la ministra. 16 puntos fueron informados. Y como les dije, tenga la garantía que se los transmito, no la garantía que ella haga lo que ustedes pretenden. Pero mi tarea se hizo. Y es parte del diálogo que debe darse aquí. Porque creo que desde el disenso se puede construir consenso, aún con posiciones diferentes. Pero no se negocia lo innegociable. Por ejemplo, la línea roja. Los recursos son públicos. Otra línea roja. Se utilizan solo para la salud. Y en lo que tiene que ver con lo que la gente votó de manera mayoritaria el 19 de junio, no a la intermediación financiera. Línea roja. Por eso la invitación, y ustedes pueden dar fe, ofrecimos escenarios alternos. De ustedes en el sistema, pero no como intermediarios, sino desde la prestación del servicio. Porque los que están aquí, que son expertos, algunos compañeros míos, estudiaron conmigo, otros alumnos míos, otros compañeros de labor de hace mucho tiempo, saben que en el sistema de salud, concebido como el centro de soluciones de vida, solo caben dos actores. ¿Cuáles? Los prestadores y los pacientes. Lo demás son formas de pago. Y eso se define sin un tercer actor. Pero bueno, esperemos el mes en que se radique la propuesta que anticipó la ministra hoy y conoceremos en detalle lo que habrá que controvertir por parte de quienes no opinan así o defender por parte de quienes creemos que el cambio es posible. Yo no tuve oportunidad de estar presente en tu charla, Iván. Hay una obra que se llama Los pecados de Inés de Hinojosa. Yo puse a la tuya Los pecados de Iván Jaramillo, no porque los cometiste, sino porque los resumiste. Me parece una excelente obra. Yo le decía a Carolina, es los errores que no se deben cometer. Y tú pones abajo cómo se soluciona. Esos pecados han costado mucha plata, pero además muchas vidas, que es más grave. Ayer estuvimos revisando el tema de Putumayo. El gobernador, todos los alcaldes, todos los gerentes de la red pública, primer, segundo y tercero, la gran preocupación en sanar. Son dependientes de sanar por la presencia afiliadora que tiene en todo el territorio. Entonces enseguida llamó la gobernadora del Valle. Yo también estoy afectada. Y el de Nariño, el de Cauca. Los 4 departamentos que hacen eje en la presencia del sanar. Hay que tomar decisiones. Si ustedes recuerdan, tal vez sí, tal vez no, la cifra que deben sanar, de acuerdo al reporte, es 1 punto algo, billones de pesos. Cuando ayer lo presenté, se me acercó el agente interventor y me dijo, gracias, porque debemos es 1.3. Peor todavía. Lo que quiere decir que el problema es crítico y hay que resolverlo. Empezamos con unas acciones puntuales para recuperar los recursos públicos de la salud. Hicimos simultaneidad en 5 departamentos hace unos días. Huila, La Guajira, Atlántico, Boyacá y Santander. Para llevar la plata donde tiene que irse y sacarla de donde no tiene que estar. ¿Dónde tiene que estar? Donde se atendió a las personas. Y eso es red pública y red privada. Y aunque ahí solo se recuperaron miles, porque la deuda es de billones, eso oxigena.
y estamos protegiendo el recurso público. Varios de los gerentes que están aquí se beneficiaron de eso. Hace poco, lo mencionó la ministra, hicimos aplicación de lo que es la desinversión de la reserva técnica, de las GPS. Cogimos la plata que tenían las GPS en reservas técnicas y empezamos a llevarlas a la red prestadora. Esto es un decreto del 995 que estableció unas condiciones, Mauricio, donde decía las reservas técnicas en aquellas GPS que estén con una morosidad en la cartera mayor de 180 días y concentren el 15% de esa cartera, esa plata fluye hacia los actores que están esperando les paguen. Pero tenía que ser de manera avalada por la superintendencia frente a la voluntad de pago de la EPS. Entonces encontramos cosas interesantes. Hubo una EPS que nos propuso como plan de pago 0 pesos. Pero como eso es avalado por nosotros, no lo aceptamos. Una de tus EPS. Entonces mandamos el requerimiento otra vez. 25.000 millones. Se lo devolvimos. 50.000 millones. Se lo devolvimos. 71.000 millones. Chao, Gabriel, buen viaje. La nueva EPS entregó desde sus reservas técnicas esta cifra, que ya le llegó a las entidades. 729.000 millones en el primer mes de nosotros. Esta transferencia de recursos es marca Petro, para oxigenar red pública y red privada. Y así pudimos desinvertir 848.000 millones de pesos, que hoy están en las cajas y tesorerías de prestadores de servicios de salud. Fueron un total de 1.050 IPS públicas así beneficiadas. Pensamos en ustedes. Ahí llegó la tica. No todo, pero llegó. Buena noticia la que viene ahora. Yo soy cumplidor de la norma que se construye desde el Ministerio. Pero nosotros creemos definitivamente que hay que hacer algunos ajustes normativos, no para sacar a las EPS, sino para fortalecer la red. Entonces, muy probablemente el 995 lo vamos a ajustar y vamos a variar el espectro de aplicación de la morosidad de la cartera, y ya no es 180 días, sino 90. Y el grado de concentración de la cartera lo vamos a variar, que está en este momento en el 15. ¿Eso para qué? Para que en la inmediatez empecemos a tener más flujo de recursos hacia los prestadores públicos y privados. Eso creo que cumple con nuestra forma de pensar sobre los hospitales. Y algo más. Nosotros no vamos a permitir que se flexibilicen las actuaciones de los entes de control en favor de los actores que están lesionando la salud y la vida de las personas. Pero tampoco vamos a hacer inviables a las entidades que lo hacen bien. Dimos la garantía, tú estuviste ahí, Santiago, y lo he cumplido. Tan garantista soy que una nueva EPS empieza a funcionar en pocos días. Si estuviera en la intención de bloquear ese tipo de expansión de mercado, y cuando digo mercado es porque para ellos son negocios, para nosotros no, debe serlo, no hubiera permitido que eso se diera en los próximos días. Incluso ya asistió a la reunión de ACEMI con ustedes. A Julio Rincón le doy las gracias, ya voy a terminar, pero voy a concluir con un par de frases. Primero, no soy enemigo de las EPS. Carmen Eugenia, cuando yo estaba en la Contraloría, nos nutrió de mucha información valiosa para defender el derecho a la salud, y estoy seguro que donde estás ahora vas a seguirlo defendiendo. No soy enemigo, pero no voy a permitir que quienes reciben recursos no los canalicen en la atención de las personas. Hay comentarios negativos hacia mi actuación que se pudiera llamar que son impopulares, mis decisiones. No es que esté haciendo el trabajo de policía malo, sino estoy haciendo el trabajo que me toca hacer.
y me toca cumplir con la norma y hacerla cumplir. Sin embargo, no nos vamos a aguantar por las desopiniones. Sabíamos que esto iba a ser así. Miren este ejercicio de matemática, que es el último que vamos a hacer. Tú que eres un experto, ¿cuántos billones de pesos hay en el sistema de salud colombiano hoy? 82. Y de ellos en el aseguramiento como 70 por ahí. Bien. 70 billones al año. Coloquemos cuánto vale la intermediación en un 8%. 8 por 7, 56. 5.6 billones. Es lógico que las entidades estén incómodas con el discurso de la no intermediación, porque dejan de recibir 5.6 billones de pesos, y eso no es una cifra menor. Es un cuarto de la reforma tributaria que se pretende. Pero nos ahorraríamos 5.6 de gasto para llevarlos a 5.6 de inversión en impacto en salud. Entonces uno ya después de eso entiende muchas de las argumentaciones. Algunas decentes, otras no tanto. El camino está claro para nosotros. ¿Hasta cuándo? Nosotros vamos a continuar con este camino que lleva al cumplimiento de un sueño y que es pretendido por una nación, hasta que se respete y se dignifique el derecho a la salud en Colombia y se vuelvan costumbre y dejen de ser discurso y retórica. Los que creen en esto, acompáñenos a defender el derecho a la salud. Muchas gracias.